¿Recuerdas la última vez que tomaste una decisión? ¿Estás seguro que fue realmente tuya? La inteligencia artificial no es el futuro que promete, es el presente que desde ya te está programando. La IA está en tu bolsillo, en tu pantalla, en tu teléfono, en cada recomendación de internet. Hoy conoceremos un poco más al algoritmo que desde ya dirige una parte de tu vida, de la mía, de la de todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que habla de inteligencia artificial, sus retos y de todo lo que traerá en un futuro no muy lejano, que definitivamente a mí me tienen con un poquitito de miedo y yo estoy segura que ustedes allá en casita también. Hoy vamos a conversar con Marcel Castro. Marcel es licenciado en computación, especialista en ingeniería de software y especialista en inteligencia artificial, también docente de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela con más de 20 años de experiencia. En fin, un duro. Marcel, bienvenido. Vale, gracias por esa tremenda presentación y bueno, muy complacido de acompañarte en este momento, en este espacio. Mira, Marcel, yo quiero comenzar con un recuerdo, ¿no? Hace quizás un añito, año y medio, yo creo que era súper común decir o conversar en tu grupo más cercano de amigos como, mira, yo creo que mi teléfono me escucha, yo creo que hablo de esto, me está espiando y me muestra quizás después un post, una publicidad. Y hace un par de años no sabíamos, mejor dicho, cómo interpretarlo. Hoy entendemos que es inteligencia artificial, ¿no? Tal cual, tal cual. Fíjate, muchas personas piensan que desde el lanzamiento, vamos a decir, de hace 3 años más o menos, de estos productos de la inteligencia artificial generativa, que así se llama, digamos, estos productos de la inteligencia artificial, son prácticamente, oye, la tapa del frasco, ¿no? Pero no tienen ni idea de todos los años de investigación que tiene esto para que fuera ahorita un resultado, ¿no? Pero aparte de eso, en paralelo, ya la inteligencia artificial estaba, o ha estado, mejor dicho, en nuestros dispositivos. Muy bien lo dijiste. Lo vemos palpable en las redes sociales. Lo vemos como que, oye, posteé algo y al día siguiente veo un contenido muy relacionado con lo que había posteado días anterior, o cosas que pude haber revisado, o cosas que pude haber hecho comentarios. Que dije incluso. Exactamente, entonces tú dices, oye, pero este dispositivo, esta computadora, este celular me está espiando, como tú dices, me está escuchando. De hecho, sí te está escuchando. O sea, hay ciertas configuraciones que hay que considerar en los dispositivos porque sí escuchan. Y no solamente escuchan, sino que hacen una trazabilidad de todo lo que hagas. Cuando tú navegas un sitio web, cuando tú entras a una red social y haces comentarios, haces los likes, todo eso son los llamados los algoritmos. Y son los algoritmos que en estos momentos son algoritmos especializados de inteligencia artificial. Y no es de ahorita, es de hace unos cuantos años atrás. Me parece súper curioso porque hay mucha gente que piensa que la inteligencia artificial es Gemini, ChatGPT, etcétera, ¿no? Y dicen, no, yo no uso la inteligencia artificial, jamás he usado la inteligencia artificial porque yo nunca he hablado con ChatGPT, ¿no? Mi vida, pero es que has utilizado y has navegado en internet básicamente. Claro, sin darnos cuenta, estamos utilizando un conjunto de aplicaciones en las cuales ya hay cierto grado de inteligencia artificial embebida. El simple hecho de hacer una búsqueda en valga la redundancia, alguno de los buscadores, ya tú puedes ver que los resultados son más, digamos, más precisos, ¿okay? Más directo a lo que tú aspiras a encontrar en la información, sí, o lo que estás revisando. Eso ha sido producto de todos estos años de investigación donde ya estas aplicaciones tienen inteligencia artificial y no te habías dado cuenta. Y tú dices, oye, qué chévere que, puedo decirlo, ¿no? Google. Claro. Qué chévere que Google me encontró lo que yo esperaba. Lo que yo necesitaba. Lo que yo necesitaba. Esto es justamente el contenido que yo buscaba. ¿Pero por qué? Porque ha sido todo un proceso, ¿ok? Que ha llevado la inteligencia artificial a las aplicaciones que tenemos en todo momento. Es más, hasta en los procesadores de texto, sin darnos cuenta, en algún momento uno está escribiendo y sale, si está activado, un mensaje diciéndote, mira, aquí hay que corregir tal palabra. Ya eso es inteligencia artificial en cierta forma. El autocorrector. En las mismas aplicaciones de mensajería instantánea. Y que a veces te corrige hasta como la manera que tú hablas, ¿no? Tal cual. Y entonces te anticipa incluso lo que tú estás escribiendo y te apoya justamente en la escritura, te anticipa palabras y tú dices, wow, me está ayudando. Y de eso se trata. Y cuando decías que tenías miedo, yo te invito a que dejes ese miedo. Ajá. Porque en realidad ahí lo que tienes que tomar en cuenta es que tenemos un conjunto de herramientas con unas potencialidades que obviamente que teníamos
hace 5 años no las teníamos con estas capacidades. Lo que pasa es que, fíjate, a mí me da miedo realmente es la ambición del ser humano, o sea, Eso es hasta lo que te iba a dónde puede preguntar. llegar. ¿Cuál es el miedo? Porque me parece asombrosa la capacidad del ser humano y ese egocentrismo de tener siempre el poder, y hoy el poder es la tecnología, porque obviamente ya no vamos hacia allá, estamos en el futuro. Lo que pensábamos, no, eso no sé cuándo llegue, no, ya estamos aquí y quién sabe lo que vendrá. Y realmente el miedo es porque es mucha ambición por tener ese control de la tecnología, y quién sabe lo que el ser humano pueda llegar a hacer por el mal uso que se le dé a las herramientas que tengamos, y que quizás sean favorables, obviamente, que lo son, porque aquí tampoco la idea no es satanizar, obviamente, las redes sociales, ni muchísimo menos la inteligencia artificial, que es una herramienta maravillosa. Y ninguna de las tecnologías tiene por qué ser satanizadas, ¿no? Como lo dijiste. Porque al fin y al cabo son herramientas. La tecnología ha existido en toda, digamos, la evolución de la humanidad. Lo que pasa es que ahorita estamos viendo unas capacidades de ver unos productos que resuelven problemas tal cual lo hacemos los humanos. Por eso se habla de inteligencia artificial. Y entiendo que puede haber ese miedo, pero sí es propio observar cómo nos están, digamos, conduciendo al uso de estas grandes aplicaciones y quiénes las están creando y con qué fines las están creando. Entonces ahí sí hay que tomar en cuenta lo que tú dices, bueno, de qué manera esto va a poder ser controlable, de qué manera esto va a ser accesible, de qué manera esto va a servir para todos. Y ahí sí, la invitación es que todos seamos un poco más críticos en cómo estamos utilizando este tipo de herramientas, y exigir también, ¿por qué no?, claro, a los que las crean, que cubran todos los aspectos, que no haya aspectos discriminatorios, que no hayan posibles sesgos, porque estas aplicaciones de inteligencia artificial vienen de ser, digamos, un trabajo de entrenamiento en función de los datos. Aquí lo importante es los datos. Totalmente. ¿Quién Y de maneja ahí los viene, datos? y ahí viene también el tema de la regulación en la que se está trabajando, obviamente, que yo creo que está muy alineada con el miedo al que el ser humano se vuelva loquito, porque entendemos también que el poder puede cegar a una persona, y es importante la regulación, no solamente en nuestro país, lógico, sino en todo el mundo. Exacto, porque tiene es que haber una un herramienta que acuerdo tiene que global. estar con unos lineamientos para el beneficio Totalmente. del ser humano, ¿no? Pero mira, Marcel, me parece súper interesante lo que comentas, porque quizás podemos pensar que tenemos 1 año y medio lidiando o conociendo a la inteligencia artificial, y resulta que la inteligencia artificial tiene años conociendo al ser humano, y básicamente eso es lo que le permite tener ese historial de nuestros gustos, de lo que no nos gusta, de cómo hablamos, de a dónde vamos, de qué nos gusta consumir en internet, cuál contenido consumimos en internet, y eso me parece maravilloso, ¿no? Pero eso está súper ligado al momento en el que el ser humano le ha dado tanta flojera, por algún término, por decirlo, leer, que nunca leemos los términos y condiciones. O sea, jamás, yo nunca, comienzo yo, no, jamás he leído unos términos y condiciones completos, nunca. Sí, tenemos que hacerme a curva, Nunca. porque uno quizás por, digamos, tener la facilidad de hacer Por la uso, rapidez. exacto, por la rapidez, por el hecho de que te llama la atención la Total. aplicación y tú dices, bueno, quiero utilizarla, a veces no te percatas de que tienes que tomar en cuenta bajo qué aspectos estás utilizando esta aplicación. Y sí es importante leer los términos y condiciones. Sumamente importante. La recomendación es no tengamos miedo, veamos de qué trata el producto, veamos esos términos y condiciones, y si estamos de acuerdo, bueno, le damos OK y la usamos. Y la usamos, por supuesto, en beneficio no solamente personal, también busquémosle la manera de cómo podemos hacer un beneficio colectivo. Porque eso es algo interesante que me acabas de decir, es que, el poder. El poder a través de la tecnología. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo justamente podemos hacernos de esa tecnología, pero para el beneficio de todos, no para un sector. No, y que además, si al miedo le sumamos el desconocimiento, todo mal. Todo mal, o sea, no puede ser el hecho que tengamos miedo, porque bueno, es natural tenerlo también, porque estamos ante un monstruo, por así decirlo, desconocido para nosotros, no te puede paralizar. O sea, tienes que documentarte, tienes que buscar información, tienes que especializarte también para saber cómo lidiar y cómo sumarte, porque hacia allá va el mundo, y si te desplazas, lo que vas a hacer es eso, desplazarte, y que de alguna manera un robot te suplante, como es el dato justamente que te voy a comentar. Hace poco leía un libro y escuchaba un podcast que decía que 75 millones de personas iban a perder este año
a nivel global en el mundo, sus empleos y que iban a ser reemplazados por los robots. Este dato me pareció súper curioso porque hay muchas personas que tienen ese mismo miedo, el miedo a ser reemplazados y precisamente se agarran quizás del desconocimiento para decir, no, yo le tengo pánico a la inteligencia artificial. Hay que leer, ¿no? Sí, además que hay que, documentarse también, porque hay que tomar en cuenta de dónde surge ese dato, de dónde, con qué basamento esta persona habrá dado esa información. Porque, bueno, si bien es cierto que la evolución tecnológica y las tecnologías emergentes están, por supuesto, creciendo exponencialmente, muy probablemente en una cierta cantidad de años, un periodo relativamente corto, estas tecnologías van a tener unas capacidades como tal que pueden ser aplicadas en las grandes industrias, sobre todo para, por ejemplo, la parte de manufactura, líneas de producción, donde los robots, por supuesto, van a facilitar justamente, imagínate, el ensamblaje de un producto de una manera más expedita. Claro. ¿Okay? Y además los robots tampoco es que son de ahorita, hay cierta capacidad robótica en automatización industrial. Por supuesto, ahorita vamos a ver avances más significativos. Pero ahora, ¿a dónde voy con esto? No es que va a haber un reemplazo de todo el ser humano, ¿ok? Sino que hay ciertas áreas, particularmente aquellas en las que son tareas muy rutinarias. ¿Cuáles? Pero dame ejemplo. Bueno, por ejemplo, la manufactura. Okay. Si tenemos la fabricación de productos, veámoslo desde el punto de vista en la línea de producción, bueno, hay tareas que son repetitivas en las cuales no hace falta quizás la intervención directamente del humano y quizás con los robots se va a facilitar más. Porque lo hemos visto involucrado a robots en distintas áreas, en el área de medicina, en el área del periodismo, de esta misma labor, en el área de la docencia. Pero los robots en todo caso, dependiendo del área, no son totalmente autónomos. Necesitan justamente de ser operados, supervisados, incluso hasta cierto punto. En la medicina, aunque los especialistas se asisten con los robots, el que opera no es el robot en sí. Okay. Las decisiones las está tomando el cirujano en el momento. ¿Pero crees que podamos llegar hacia allá? Mira, en este momento la inteligencia artificial, combinadas con las otras disciplinas, no, pero tranquila, que no van del cúnico. Eso lo quería decir, como dicen por ahí coloquialmente. Tranquila, porque fíjate que es lo que está pasando. Nosotros estamos en un estadio de la inteligencia artificial donde podemos ver que imita comportamientos inteligentes como lo hace el ser humano, o sea, resolución de problemas. Okay. Va a llegar a un punto, sí, de desarrollo tecnológico donde la inteligencia artificial va a tener esa capacidad de emular. ¿Qué significa emular? Bueno, que lo hace tan bien como el humano e incluso lo puede superar. Pero eso no significa que es un reemplazo del ser humano totalmente, porque volvemos al punto, ¿quién crea la inteligencia artificial? Los humanos. Okay. ¿Quién usa la inteligencia artificial? Los humanos. Entonces, ¿dónde está el punto clave? ¿Por qué la creamos? ¿Con qué propósito? ¿Cómo la creamos? Y hacia quién está dirigido y cómo la aplicamos. Entonces, está en nosotros el control, justamente lo que decías al principio. Si nosotros dejamos una inteligencia artificial por cuenta propia, por supuesto que hay que tener terror allí. Porque ese es mi punto porque... Y yo creo que es la preocupación de muchos usuarios, de muchos internautas y de muchos especialistas también en el tema. ¿Qué pasaría si se le deja todo el control a la inteligencia artificial y si los seres humanos, bueno, actuamos de una manera loquita, por decirlo de alguna manera? O sea, bueno, hay que temer. Claro. En ese escenario. Sí, pero fíjate, hemos tenido tecnologías en otros ámbitos también, sin ir muy lejos del tema armamentista. Okay. Hay un desarrollo... La energía nuclear. La energía nuclear, obviamente, como ciencia, fue un hito importante en el crecimiento científico mundial, global, humano. Pero también fue, digamos, utilizada no solamente para esos fines benéficos, sino ha tenido también otros usos dentro de lo que es el armamentismo. Entonces, es ahí donde está el punto, el control. ¿Quién controla y cómo controla? Entonces, obviamente que volvemos otra vez a que aquí es una discusión no solamente local, es global, o sea, es ponernos toda la humanidad de acuerdo en cómo vamos a hacer el uso y el buen aprovechamiento de la inteligencia artificial, combinada con las otras disciplinas, con la cibernética, con la robótica. Pero también, no solamente lo vamos a ver desde el punto de vista macro, también hay que verlo al punto de vista personal. Okay. Que nos hagamos responsables nosotros del uso
de las aplicaciones, de la ética que tengamos que Claro. tener en un momento. Porque bueno, estábamos hablando aspectos de terror a nivel global, del control y que se puede ir de las manos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos haciendo uso de una inteligencia artificial y hacemos ver que lo que creamos, lo creamos nosotros cuando lo hizo la inteligencia artificial? Hay ahí también un riesgo. Ok, ¿Entiendes? interesante. Y lo otro es que todo esto al final se trabaja con datos, con información. Eso es software, ¿ok? La inteligencia artificial es software. El software se alimenta o trabaja con datos. Entonces también ahí es donde el llamado es, hagámonos responsables de nuestro uso ético de la inteligencia artificial y también protejámonos, porque ya la huella digital la tenemos incluso muchísimo antes digamos, de los productos de la inteligencia artificial. Desde que surgió la web y desde que empezamos a trabajar con la web, ya nosotros tenemos un rastro digital. Ya nuestros datos están en la internet. Mira, Marcel, bueno, ya sabemos obviamente que vamos caminando junto al futuro, ¿no? Ya el futuro no es tan lejano, pero ¿cuál es esa? Aquí. Ya está aquí. Pero ¿cuál es esa herramienta que tú dices, wow, o sea, yo sé que están trabajando en eso, yo sé que eso va a venir y yo sé que eso va a estar potente? Algo lo que más te emocione de la inteligencia artificial que quizás vayamos a descubrir en un par de meses, no sé, porque como todo va tan corriendo. Bueno, ni en un par de meses, también ya están, nos hemos dado cuenta, son los agentes. Okay. Los agentes inteligentes. Digamos, el siguiente nivel es que tengas un asistente personalizado que te pueda, digamos, ir orientando o guiando o facilitando las tareas que tú quieras que ese agente. No es solamente agente, pueden ser diferentes agentes. Como por ejemplo contestar un correo. Exacto, ya ya eso digamos, existe. Eso existe ya en cierta está. forma, ¿verdad? Pero habrán otros tipos de agentes como más especializados dependiendo del tipo de área en donde tú te desenvuelvas. En tu caso, que quieres indagar y corroborar información, validar información, entonces un agente especializado a buscar ciertos, digamos, contenidos de tecnología y tú quieras realmente validar la fuente, corroborar. Entonces, digamos que tú le das la tarea a la gente y después la gente te dice que encontró tales resultados con tanta precisión incluso, y tú puedas confiar y decir, bueno, este contenido lo voy a... Y ahí volvemos, la decisión está en ti. Vamos a ver si este contenido es cierto y puedas realmente validar. Pero te ahorras una buena cantidad de trabajo. Bueno, y como siempre he dicho o decimos en nosotros los periodistas, hay que siempre corroborar la información, claro. No dejarse llevar ni por un ser humano, ni por lo que diga, pero mucho menos por un robot. Y en educación, imagínate las cosas que se pueden hacer con estos agentes personalizados. Estamos viendo hoy en día que hay diferentes, digamos, aspectos dentro de la llamada neurodivergencia. Entonces, poder hacernos de una tecnología que pueda facilitarle su educación, dependiendo, por supuesto, de cada caso, eso sería también maravilloso, porque el agente educativo, para su caso, va a tomar en cuenta su progreso, va a tomar en cuenta su rendimiento, va a tomar en cuenta estrategias, pero que va a ser acompañada, por supuesto, por las personas responsables de la formación del niño. ¿Lo ves? Ay, entonces, claro. Eso es lo que viene. Y eso es lo que viene, pero ya. No es que va a pasar, digamos, 2 o 3 años. Es que ya está aquí. Ya hay ya casi. Ya hay automatizaciones. Algunos por allí dicen, ay, mira, este agente. Hay algunas automatizaciones que no necesariamente son agentes inteligentes, pero los mencionan como agentes. Pero sí viene este software especializado llamados agentes que trabajan con estos grandes motores, los llamados modelos de lenguaje, por los cuales están trabajadas en inteligencia artificial generativa, donde van a estar, digamos, embebidos con estas capacidades y, bueno, por supuesto que no pueden desarrollar. Con la capacidad del lenguaje natural, que es lo interesante, porque estas aplicaciones, una característica es que ahora podemos, digamos, conversar en cierta forma con ellas y estas pueden en cierta forma entender de lo que nosotros le estamos solicitando. Bueno, muchísimas cosas se avecinan, muchas cosas prometen por llegar, o si no sabemos que ya están aquí, pero nada, gracias Marcel por toda la información, nos quedaron muchos temas pendientes, claro. Pero yo estoy segura que en una próxima oportunidad vamos a seguir desarrollándolo. La invitación es no tenerle miedo, la invitación es ponernos en la tarea, ¿sabes? En responsabilizarnos de todo. Y simplemente no saberlas usar. Eso es todo. Son herramientas.
Bueno, muchísimas gracias, Marcel. Yo creo que en conclusión hay que ser más inteligentes que la inteligencia artificial, documentarse, y si tenemos miedo no importa, tenga miedo, pero siga documentándose por ahí y siga aprendiendo de toda esta herramienta maravillosa llamada inteligencia artificial. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final y bueno, nada, nos vemos en una próxima edición con La Viralísima. Chao.